Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Quiero compartirles un tema que lo he titulado Masa nueva sin levadura. Diga conmigo, masa nueva sin levadura. Hay un asunto con la levadura en la Biblia. Hay un tema que tiene que ver con la masa. Hay un tema que tiene que ver con el pan. Y quiero partir de un versículo que está en Mateo, capítulo 13, versículo 33. Dice la Escritura: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. ¿Sabes que hay pasajes en la Biblia que, a menos que tengamos la revelación del Espíritu de Dios, y gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos revela toda la verdad de Dios? Amén. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, habría cosas en la Biblia que no sería posible jamás en esta vida entenderlas. Pero Dios, sabiendo la obra que habría de hacer en cada uno de nosotros, la obra no solamente de redención, de salvación, de perdón, de recibirnos en Él, también nos dejó al Espíritu de Dios para que precisamente nos guiara a toda la verdad. Y por eso en la Biblia hay cosas que no están escritas claramente. Jesús les hablaba a la gente por parábolas. Las parábolas son enseñanzas o historias naturales que nos dejan una enseñanza sobrenatural, espiritual. El problema de las parábolas es que si usted se queda solo con la historia natural, nunca va a conectar con las verdades eternas que Dios tiene preparada para usted, para que usted sea edificado. Entonces, ¿por qué les hablaba por parábola? Porque había gente que no estaba interesada en cambiar, en ser transformados por el Señor. Pero había otros que decían: wow, la historia está muy linda, pero aquí hay una perla escondida. Aquí hay un tesoro, aquí hay una verdad detrás de esta historia y yo quiero conocer esa verdad. Y entonces, cuando Jesús terminaba de enseñar las parábolas, se acercaban a Él y le decían: Señor, ¿qué quiere decir esta parábola? Porque si Dios va a hablar a la vida de alguien, mi amado, es a gente que tiene hambre y sed de Él, a gente que quiere nutrirse de Él, a gente que quiere comerlo a Él, disfrutarlo a Él. Amén. Vivir y nutrirse de Cristo, de la verdad eterna del Señor, porque en Él está su verdadero interés. Entonces, cuando leemos esta parábola, está una mujer que tiene masa o harina y que tiene levadura. Y dice aquí: escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hay 2 maneras en las que se ha interpretado esta parábola. Mucha gente ha entendido esta parábola como que la masa son los creyentes, los hijos de Dios, y Cristo es esa levadura que cuando es introducida dentro de la masa, toda la masa es leudada y es transformada. Ahora, Cristo
nunca se identificó como la levadura. Más bien, en la Biblia, la levadura siempre ha sido vista como algo malo, negativo. Y Cristo se presentó más bien como el pan sin levadura, el pan bajado del cielo, el pan eterno, el verdadero pan, aquel pan que cuando tú lo comes no tienes hambre nunca más. Entonces, la otra manera de entender esta parábola es dándole el verdadero sentido que ella tiene, y es que nosotros somos la masa, pero la levadura es algo externo que puede llegar a contaminar la masa. Déjeme explicárselo de esta manera. La iglesia está representada siempre con una mujer. Por ejemplo, Adán y Eva son figura de Cristo con la iglesia. Siempre ha sido así. Entonces esta mujer representa a la iglesia. Pero hay dos tipos de iglesia. Hay una iglesia que es la iglesia que el Señor viene a buscar, la iglesia sin mancha, la iglesia que lo está esperando, la iglesia que le ama, la iglesia que se guarda, la iglesia que está comprometida, que está siendo edificada, que están predicando a Cristo, enseñando a Cristo y edificando a Cristo en cada creyente. Es la iglesia que vive en santidad, es la verdadera esposa del Cordero, la que va a ser levantada por Él, la que Él viene a buscar. Pero hay otra iglesia paralela. Hay parte de esa iglesia que no es la verdadera. ¿Por qué? Porque se dejó contaminar. Cuando usted viene a una congregación, usted va a encontrar gente santa, hermosa, transformada, gente que son un testimonio viviente, que cuando usted los oye, oye a Cristo. Cuando usted los ve, ve a Cristo, porque muestran a Cristo. Son expresión viva, son cartas leídas de Cristo, amén. Se les puede notar a Cristo en su forma de ser, en su conducta. Pero hay gente que deja mucho que desear. Hay gente que lo único que deja son preguntas. ¿Cómo que este es cristiano? Si este es cristiano, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Dónde está el Cristo que predica o que profesa? Porque es la masa que tiene algo escondido. Y esto es lo que me llamó la atención. El mismo Señor Jesucristo dice que somos la luz del mundo y que nadie toma una lámpara para esconderla debajo del almud. Usted no toma la lámpara para meterla debajo de la mesita de noche. Usted la lámpara la pone en alto porque usted lo que necesita es que haya luz y que se alumbre donde está la oscuridad. Amén. O sea que el Señor mismo dijo que no hay nada escondido que no vaya a ser revelado o manifestado. Amén. Entonces, esta parábola está hablando de una mujer, o sea, una iglesia que tenía la masa sin levadura. Y recordemos algo, que cuando se celebraba la Pascua judía, Dios mandó a preparar panes sin levadura. La primera vez que Dios dio esta orden fue cuando estaban los israelitas esclavos en Egipto, el día de la liberación. El Señor le dice a Moisés: bien, Moisés, estoy a punto de liberarlos, de sacarlos de 400 años de esclavitud. Pongamos unas pautas y hagamos esto como un estatuto perpetuo, como una fiesta perpetua. Y entonces le dijo: vamos a celebrar una fiesta cada año. Cuando llegue este día, ustedes van a recordar lo que sucedió aquí. Porque este día redimí a mi pueblo, los saqué de la esclavitud a la libertad, los saqué de una tierra donde eran esclavos a una tierra en donde son dueños y amos, a una tierra de herencia. Y el Señor instituye la Pascua. Para la Pascua se necesitaban 3 cosas. Dijo: busque un cordero y preparen panes pero sin levadura.
y luego busquen hierbas amargas. 3 elementos que iban a estar presentes en la Pascua. Y estos 3 elementos son tipo, sombra y figura de Cristo mismo. El Cordero es Cristo. Amén. El pan, Él dijo, yo soy el pan bajado del cielo. Él era el pan sin levadura, Cristo. Y Él es las hierbas amargas, y ya vamos a estar hablando de eso. Pero lo interesante, mi amado, es que esta mujer, por alguna razón, no mantiene el pan sin levadura, sino que escondió. Cuando usted está haciendo pan, usted no esconde nada dentro del pan. ¿Por qué esta mujer tendría que esconder algo? Porque todo aquello que usted esconde es algo que no quiere que los demás sepan, y hay algo oculto allí. Hay gente que tiene una vida oculta, tiene la levadura escondida. Por fuera parece masa sin levadura, pero lleva el veneno por dentro. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 7, Pablo les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mire, no importa si la levadura es mucha o poca, al final el resultado va a ser lo mismo. Yo no sé si usted sabía que la levadura son bacterias, y que las bacterias son seres vivos, y que las bacterias se multiplican. Y no importa si usted tiene un poquitito de levadura, apenas usted la coloca, esas bacterias van a crecer y van a cambiar la naturaleza de la masa. Ahora, mi amado, el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas: ustedes corrían bien. La iglesia de Galacia fue una iglesia que comenzó en la gracia del Señor. Ellos conocieron a Cristo, conocieron las verdades eternas, ellos conocieron el don de Dios, conocieron el Espíritu Santo, ellos vieron los milagros, vieron la sanidad, y la gente estaba siendo cambiada, transformada. Ellos escuchaban la palabra sana, escuchaban la palabra verdadera que venía de lo alto, se gozaban en el Señor, se quebrantaban por el poder del Espíritu. Ellos corrían bien. Toda la vida cristiana es una carrera en la cual usted va a llegar a una meta, la meta del supremo llamamiento, dice Pablo. Pablo dice que todos a la verdad en el estadio corren por una corona que se desgasta, pero nosotros corremos por la corona de la vida eterna, porque tenemos una meta, porque el Señor nos ha llamado a cumplir un propósito y a llegar a un destino, a hacer algo en el reino de Dios. Somos parte de un diseño y de un plan eterno. Aleluya. Usted está puesto aquí no para estar sentado, usted está puesto aquí para correr. Usted es alguien que al final va a ser coronado en su vida espiritual con una corona de gloria por haber llegado a la meta del supremo llamamiento. La meta no es la salvación. Hay gente que dice: bueno, yo lo único que espero es salvarme. No, ya usted es salvo. En una carrera hay un punto de partida y hay un punto de llegada. El punto de llegada es la meta. La meta no es el punto de partida. El punto de partida es donde todo comienza, donde están todos los corredores preparados escuchando el disparo. Y cuando el disparo suena, salen todos corriendo. Tu punto de partida es la salvación, es lo primero. Todos iniciamos el día que nos convertimos. Los que pierden la carrera son aquellos o que nunca arrancaron, o aquellos que se desviaron de la meta antes de llegar. Aquellos que se quedaron retrasados. Entonces Pablo les decía: ustedes corrían bien. Pero mira lo que dice el verso 7. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hubo un estorbo. Mi amado, la carrera suya, la mía, nuestra carrera, nuestro llamado
puede ser estorbado. Y Pablo les decía, si ustedes iban corriendo bien, correr bien no es garantía de llegar. No solamente hay que correr bien, hay que guardar el camino, hay que evitar los estorbos. Y le pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hubo un momento de la carrera de los Gálatas que se desviaron de la meta, dejaron de ver la meta, fueron estorbados. Y entonces dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Hay una persuasión que no es de Dios. Cuando algo te persuade más que Cristo, esa persuasión no es del que te llama. Si Cristo no es tu meta, si el propósito de Dios, la voluntad de Dios no es tu meta, es porque algo te produjo una persuasión que no es de arriba para desviarte y evitar y estorbarte para que no llegues a tu destino. Y entonces Pablo termina diciendo, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que el apóstol Pablo a este estorbo lo llama levadura. ¿Quién los estorbó? Y les dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. La palabra estorbo significa cortar el camino al colocar un obstáculo infranqueable. Es como un tronco en el camino que tú no le puedes pasar por encima. Hay que quitar el estorbo, porque si no, no le puedes pasar. Te impide llegar. No lo puedes evadir. Hay que hacer algo. A la levadura hay que sacarla. Entonces, ¿qué es esto de la levadura? Bueno, son estorbos en tu vida, en tu carrera, en tu caminar. Y fíjense que esta levadura estorbó a los Gálatas que venían corriendo bien. Pero dice la Escritura que les impidió dos cosas. Número uno, les impidió obedecer a la verdad. Cuando usted se descuida y la levadura comienza a afectar su vida, mi amado, dejamos de obedecer a la verdad. Empezamos a obedecer a otras voces y no la de Dios. Y lo segundo es que esa levadura le impidió alcanzar la meta del supremo llamamiento. Cuando nosotros vemos la Biblia, nos vamos a encontrar que Jesús habló de tres tipos de levadura. La primera es la levadura de los fariseos. La segunda, la levadura de los saduceos. Y la tercera se llama la levadura de Herodes. Vamos a ver Mateo 16:6. El Señor dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Marcos 8:14. Y Él les mandó diciendo, el Señor, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué es la levadura de los fariseos? El mismo Señor Jesucristo dijo que la levadura de los fariseos se llama hipocresía. Vamos a ver Lucas 12, del 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, diga conmigo, la masa, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Primero le habló a los discípulos y les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.
Amados, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía era la palabra con la que se designaba a los actores de las obras de teatro, porque los actores se ponían una máscara. Si, por ejemplo, el actor quería simular que estaba llorando, se ponía la máscara llorona. Si quería simular que estaba riendo y contento, se ponía la máscara feliz. Pero detrás de la máscara feliz, de pronto había un hombre amargado. Es decir, lo que se ve por fuera no es lo que está detrás de la máscara. Entonces, a estos personajes se les llamaba hipócrites. Hipócrites. O sea, lo que está escondido detrás o debajo. Eran los hipócritas. Gente con máscara. Gente que tiene una doble vida. Gente que no tiene una sincera fidelidad al Señor. Y mi amado, aquí es donde nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos de la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos la cruz de Cristo. Necesitamos rendirnos todos los días a Él. El Señor habla de la cruz de cada día. La cruz de cada día, amados, es que todos los días el pecado nos está asediando. La carne se quiere rebelar. La carne quiere pecar. Porque la carne tiene que ser crucificada. Usted fue perdonado, pero su carne sigue ahí. Su carne sigue todavía, le dan ataques de rabia. ¿Cuántos le dio un ataque de rabia esta mañana antes de venir a la iglesia? Gracias a Dios que a ninguno, ¿verdad? Pero a alguien le dio un ataque de ira quizás. O le dijo algo a la esposa, o le dijo algo al marido, o le habló fuerte a los hijos. Alguien se enojó esta mañana y después su conciencia le estaba diciendo: hiciste mal, no has debido hacer eso, pero el orgullo es más fuerte y no pido perdón porque hay carne todavía que necesita ser crucificada. Hay actitudes y esas cosas que todavía están ocultas, porque cuando llegamos acá y vemos al hermanito, a la hermanita, hola hermano, Dios te bendiga, entonces el otro te mira así como: qué mentiroso, si tú me venías gritando. Y es que se puso la máscara de evangélico feliz y amable, la máscara de santidad. Y no podemos tener la levadura de los fariseos, porque Dios no mira la máscara, Dios te mira a ti. Dios mira el corazón. Un día Dios le dijo al profeta Samuel: no creas que este guerrero, porque se ve así, el hermano mayor de David, es el que yo escogí, porque el hombre no mira lo que yo miro el corazón. Y yo me he buscado un nuevo rey que es conforme a mi corazón. No quiere decir que David no pecó. Después de que Dios lo ungió y después que David llegó a ser rey, cometió un pecado horrible. Le quitó la esposa a uno de sus guerreros. Se acostó con ella, la embarazó y después mandó a matar al esposo. Dios mío. Pero luego David no dejó que esa levadura que estaba dentro de él lo matara. Porque cuando él fue confrontado por el Señor, escribió el Salmo 51. ¿Usted quiere saber lo que pasó David? Lea el Salmo 51. Él le decía: contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. Hubo un quebranto, un arrepentimiento, hubo un reconocimiento. David no se escondió. Él le decía al Señor: ¿para dónde iré? No me puedo esconder de ti, Señor. Y él le decía: aleja de mí mis maldades y dame un corazón nuevo. Dame un corazón limpio, Señor, un espíritu nuevo dentro de mí. Eso lo decía David. Y eso lo recibió usted porque
Usted tiene a Cristo y Él te dio un corazón nuevo. Tú eres la masa nueva, aleluya. Él te dio un corazón nuevo y Él puso un espíritu recto. No el tuyo, no el mío, el espíritu de Él, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Un espíritu recto dentro de ti, lo puso. Amados míos, el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 11, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, le decía a los corintios, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Toca al que tienes a tu lado y dile, Dios es celoso. No le gusta que le toquen o que le manoseen a la esposa, o que se la miren, o que le anden coqueteando. Y tampoco le gusta una esposa que anda dejándose cortejar por otro que no es él. Por eso dice, yo los celo a ustedes con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, él le está diciendo, tú tienes un solo marido para presentarte a ti como una virgen pura a Cristo. La iglesia tiene que ser una virgen no penetrada por el sistema, no penetrada por la levadura del pecado, de Satanás, de la muerte. Entonces él decía, por eso yo los celo a ustedes. Los celo a ustedes. Yo no les hablo a ustedes porque yo me crea mejor que ustedes, sino porque tengo el celo de Dios. Es porque Dios no quiere que vivan así como están viviendo. Él no los quiere contaminados. Él no los quiere híbridos. Él los quiere puros, sin levadura. Entonces el verso 3 le decía, pero yo temo, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mi amado Pablo les estaba diciendo, no creas que la serpiente antigua, por ser tan vieja, por ser tan antigua, dejó de ser serpiente. Sigue teniendo la misma astucia. Y mi temor es que mientras la vida de ustedes esté siendo cambiada de naturaleza por la levadura, que no es Cristo, es la levadura mala, es el veneno de la serpiente. Tengo temor que así como la serpiente engañó a Eva, a ustedes, los pueda también extraviar, pueda extraviar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Levanta tu mano y diga conmigo, yo necesito manifestar una sincera fidelidad a Cristo. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Los fariseos llevaban una doble vida. Eran hipócritas. Mateo 23:1 les habló a la gente y a sus discípulos. Y entonces les decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos le digan que ustedes guarden, guárdenlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Porque ponen cargas pesadas. Verso 5, hacen sus obras para ser vistos. Verso 6, aman los primeros asientos. Verso 13, le decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres. La levadura cierra el reino a otras personas. Cuando hay alguien que ve a una persona que es cristiano porque recibió al Señor, pero tiene una vida incorrecta, esa gente dice, si esto es ser cristiano, yo prefiero seguir como soy. Prefiero seguir viviendo como vivo, porque eso que es esa persona, yo no quiero ser. Claro, sabemos todos que es una excusa, pero también esa excusa es un tropiezo. Un tropiezo innecesario, porque hay alguien contaminado
que no puede esparcir bendición. El que está contaminado termina contaminando a otros. Bueno, no voy a leer todos estos versículos porque son muchos, pero hay otra clase de levadura que el Señor decía que teníamos que guardarnos de esa. La primera era la de la hipocresía, de no tener una vida doble, de que si tú amas al Señor y tienes cosas ocultas, ríndelas al Señor, ve a la cruz, deja que Él te cambie, pide perdón, deja que el Espíritu Santo te convenza y te transforme. Para eso te ha sido dado el Espíritu Santo. Es un tema de ir a la cruz. Pero está la levadura de los saduceos. ¿Qué es la levadura de los saduceos? La levadura de los saduceos es el conocimiento sin la vida. Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni hay ángeles, ni hay espíritu, o sea, no hay nada. O sea, que tú crees que te vas a morir y se acabó todo. ¿Qué fe es esa? Se jactaban de que ellos conocían mucho la palabra, que eran tremendos estudiosos. Es teología, pero sin la revelación de Dios. Es conocimiento, pero sin la vida y sin la verdad eterna. Conocen, pero lo que conocen no es la verdad. Es letra muerta, sin tener la vida del Espíritu. Es Biblia, pero que no ha transformado tu propia vida. Es aprendizaje y enseñanza, pero sin la sabiduría de lo alto. Es la gente que conoce la Biblia, pero nunca esa Biblia los ha transformado a ellos. Y por eso pueden opinar, y por eso la pueden tergiversar, y por eso la pueden cambiar a su manera de pensar. Mira, hay una cantidad de iglesias que han sido permeadas. Es Biblia sin la vida del Espíritu. Ellos no creen, o sea, es más lo que no creen que lo que creen. No creen en el poder del Espíritu Santo, no creen en los milagros, no creen en los apóstoles, no creen en los pastores, no creen en los ministerios, no creen en la mujer, no creen en nada. Entonces, cuando tú te pones a ver esto mismo está permeando a la iglesia del Señor. Cuando nosotros, mis amados, nos enfocamos más en conocer que en ser transformados. Lo que nosotros necesitamos es la vida de Cristo, es el mover del Espíritu dentro de nosotros. Si no hay transformación, si no está la vida presente del Señor en ti, no importa cuánta Biblia sepas, no te sirve para nada. Esto es fluir, esto es vida. A mí me gustaría algún día leerle algunos versículos para que usted vea las barbaridades con las que predicaron los primeros apóstoles. Porque ellos predicaban cosas que no, después las corrigieron. Porque no tenían la revelación completa, ¿me entiende? Pero las corrigieron después. Ellos predicaron con errores teológicos. Pero ¿sabe por qué se convertía la gente? Porque ellos tenían la vida. Porque lo que estaba convirtiendo a la gente no era el conocimiento de Pedro, el conocimiento de Juan, era la vida del Espíritu que se manifestaba en ellos. Puede ser que usted no sepa mucho de Biblia, pero si tienes la vida de Cristo, eso es suficiente. Porque lo que tú vas a manifestar no es tu sabiduría, no es tu teología, es a Cristo, es la vida del Señor, es lo que te ha transformado a ti. Los errores teológicos los corregiremos después, porque Dios nos va a llevar a eso, a la perfección. Pero anunciamos a Cristo. Pablo decía a los corintios, cuando yo fui a anunciarles el evangelio, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras ni de sabiduría, para que la fe, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otra parte, el mismo apóstol Pablo decía, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque las palabras de Dios, tú puedes tener la palabra, pero si tú no tienes la vida, tú tienes letra muerta. Aleluya. Por último, la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es la vanidad de este mundo.
es lo que te distrae del propósito, la vanidad de este mundo. Lucas, capítulo 13, verso 31. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y entonces el Señor les dijo a los fariseos esto: vayan, id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Mira qué interesante. Herodes te quiere matar. Entonces el Señor dijo: Herodes es una zorra. La gente astuta, la gente que se aprovecha, la gente que toma oportunidades, le pasan por encima a los demás, la vanidad de este mundo. Están enfocados no en la meta, no en la carrera, están enfocados en crecer ellos, en ser los mejores, en ser los primeros, en su propio reinado y no en el del Señor en sus vidas. La vanidad de este mundo. Gente dentro de la iglesia con la levadura del dinero, que lo primero es el dinero, dinero, dinero. Con la levadura de la comodidad, del bienestar, de la autosuperación. La meta de ellos es ganarle a los demás. No es ganar a Cristo, es ganarle a los demás. Y tu meta es ganar a Cristo. Pablo decía: todas las cosas que para mí eran ganancia las he estimado como pérdida. Y todo lo he dejado atrás y me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Mi meta no es hacer algo. Mi meta no es hacer obras. Mi meta es ser como Cristo. Entonces el Señor le dijo: díganle a esa zorra, yo hoy, dice, he aquí hecho fuera demonios y sano a la gente hoy y mañana. ¿Cuántos días es hoy y mañana? 2 días. Y al tercer día termino mi obra. Porque para Dios un día, dice el apóstol Pedro, es como 1000 años. Mi amado, cuando Cristo comenzó, eso era el hoy, era el día 1. Era Él mismo haciendo la obra, iniciando la iglesia, enseñando a sus apóstoles. Él les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Eso era el hoy. Pero el Señor dijo: yo hago curaciones y echo fuera demonios hoy y mañana. Si un día es como 1000 años, ¿en qué año estamos nosotros? En el 2024, hace 24 años entramos en el tercer día. Y el Señor dijo: díganle a esa zorra que mi obra no se va a detener. Este mundo va a perseguir a mis hijos, los va a querer engañar, los va a querer seducir, pero yo hago mi obra hoy, hago mi obra mañana y la voy a perfeccionar al tercer día. Porque lo único que estamos esperando, ya que estamos en el tercer día, es que Él venga a resucitar y a levantar a su iglesia, a la iglesia sin levadura. Aleluya. Primera de Corintios 5, versículo 6. Pablo decía: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y él le decía a los corintios: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura,
como soy. Levanta tu mano y diga conmigo: voy a desechar toda la vieja levadura, toda hipocresía de mi vida, toda doble vida de mi vida. Voy a desechar toda palabra muerta. Voy a dedicarme a recibir más de la vida, a impartir la vida de Cristo. Voy a vivir la vida de Cristo. Voy a desechar este mundo, las pasiones de este mundo. Me voy a centrar y a enfocar en hacer la obra de Dios juntamente con el Señor. Aleluya. Vamos a darle un aplauso. Y entonces, voy terminando, dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, diga conmigo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ¿cuántos creen que Cristo es el Cordero? No solo es el Cordero, Él es la Pascua completa. Él es el Cordero, Él es el pan sin levadura y Él es las hierbas amargas. Él es el Cordero porque como Cordero te redime. Amén. Como Cordero te limpia de tus pecados. El Cordero había que comérselo. ¿Sí? Pero también había que comerse el pan sin levadura. Pero Él no solamente es el Cordero que te perdona, que te limpia. Él es el pan que te nutre, que te alimenta. Y usted tiene que entender esto: usted es lo que come. Porque lo que tú comes no solamente te lo comes, sino que eso que te comiste pasa a ser parte de tu organismo. Cuando usted come a Cristo, usted es lleno de Cristo. Tus pensamientos son llenos de Cristo. Cuando te nutres de Cristo, cuando lees la palabra de Cristo, cuando oras a Cristo, cuando obedeces a Cristo, cuando amas a Cristo, te estás comiendo el pan, lo estás disfrutando, te estás llenando de Él. Que tu corazón no se llene de otra cosa. Hay gente que se llena de tantas cosas, de música extraña, música con levadura, ¿me entiendes? Ven películas con levadura, lo que sea, mi amado. Pero nos tenemos que nutrir de Cristo. De eso aliméntate. Y entonces el apóstol decía que Cristo es nuestra Pascua. Y las hierbas amargas. ¿Por qué las hierbas amargas? Mi amado, porque seguir a Cristo tiene un costo, tiene un precio. Seguir a Cristo a veces te va a costar lágrimas. A veces te va a costar sudor y a veces te va a costar sangre. Amados, seguir a Cristo es un tema de vocación. Es una determinación de llegar hasta el final, de ser mártir, testigo, presencial, dispuesto a dar la vida por la verdad que has conocido. Por eso dice: así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua. No te está diciendo que vuelvas al antiguo pacto, a matar un cordero, a echarle sangre, a comerte unas hierbas amargas. Lo que está diciendo: celebra la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni con la levadura de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, sin hipocresía. Con la verdad, la vida del Señor. Celebrar la Pascua es celebrar a Cristo, no es celebrar un rito. El rito era la sombra, el rito era la figura. Cristo es la verdadera Pascua. Usted no tiene que celebrar. Por eso el Señor dijo: y esta fiesta solemne será perpetua entre ustedes. Claro, Él no la perpetuó como rito, la perpetuó como Cristo. Cristo es tu Pascua perpetua. Todos los días tú te comes al Cordero. Todos los días tú estás rociado con la sangre. Yo le decía en estos días que hay gente que dice: sangre de Cristo, cúbreme, como si tuvieran miedo, como que la perdió en la noche. ¿Será que se le quedó en la cobija? Y en la mañana: sangre de Cristo, cúbreme. Pero tú no tienes necesidad de cubrirte con la sangre de Cristo, porque ya Él te cubrió con su sangre una vez y para siempre. Te libró, te perdonó. Estás
rociado con la sangre del Cordero. Porque todos los días tú celebras a Cristo. Los discípulos empezaron a discutir. A ellos se les había olvidado traer el pan. No tenían sino un solo pan en la barca. Entonces Jesús, estando en la barca, se queda mirándolos y les dice, esto está en Marcos 8:15, el Señor les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, el Señor está pensando en el reino, está pensando en lo de arriba. Y ellos, dice el verso 16, discutían entre sí, diciendo, ay, nos dijo esto porque no trajimos pan. Y Él les dice, ¿por qué ustedes están discutiendo que no tienen pan? Porque hasta sabía de qué peleaban. Es que ustedes no entienden ni comprenden. Todavía tienen el corazón endurecido. Tienen ojos y todavía no pueden ver. Tienen oídos y no oyen. No recuerdan. Cuando yo partí los 5 panes entre 5,000 personas, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Esto no es un tema de comer pan. El Señor le dijo, yo multipliqué un pan para enseñarles que yo soy el verdadero pan y que yo soy más que suficiente. Que no solo alimento 5,000, sino que recojo hasta lo que no se comieron. Amados, el comer a Cristo. Así comenzó la historia. Lo primero que Dios probó en Adán, el pequeño test de obediencia es, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. La levadura, no comas esa levadura. Come el árbol de la vida, cómete a Cristo. Hubo una mujer, dice que Jesús había estado discutiendo con los fariseos muy fuerte y se fue a una región extranjera, a la región Sirofenicia. Y dice que hubo una mujer que salió de allí, de esa región, que le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor no le respondía, los discípulos le decían, cállala, Señor. Y ella le decía, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor le dice, no está bien. Yo he venido solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Se acuerda de eso? Y esta mujer le dijo, sí, Señor, pero aún las migajas que caen de la mesa de los hijos, los perrillos la podemos comer. Y él dijo, wow, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquel mismo instante. Jesús le está diciendo, tú vienes a mí diciéndome hijo de David. Y como hijo de David me estás pidiendo misericordia. Yo no te puedo, como hijo de David, solucionar tu problema porque tú no eres de la casa de David. Tú eres extranjera, goyim. Así se le llamaba a los extranjeros, a los gentiles, y les decían perros. Él no la estaba ofendiendo, él estaba aclarando un panorama. Le dice, tú vienes a mí solicitándome que te ayude, pero tú vienes a mí como hijo de David. Yo sí, yo soy el hijo de David, pero como hijo de David yo vine fue para los hijos de David, para los descendientes de Abraham, y tú no lo eres. Y le suelta una clave, le dice, yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero yo te quiero recordar esto, que el pan, las migajas que caen de la mesa, los perros la podemos comer. Y tú no estás en la mesa, tú no estás en Israel, tú estás a la orilla de la mesa, donde yo estoy esperando el pan que los fariseos no quisieron comer. Lo que tu pueblo desechó, dame ese pan a mí. Y aquí está la enseñanza. Como hijo de David, él no podía hacer nada por ella. Pero
cuando a ella se le reveló que Él era el pan, la Pascua, el pan de lo alto. Mi amado, Cristo es suficiente para tu vida. Él es el pan sin levadura. Cristo tiene que ser revelado. El Cristo sin levadura a tu vida. Y yo quiero en esta hora hacer una declaración sobre tu vida. Y quiero que levantes tus manos a los cielos, iglesia amada. Porque el Señor va a provocar en este tercer día un derramamiento de su gloria, un derramamiento de su gracia. Se va a levantar una iglesia en el poder del Espíritu, con la vida de Cristo, en el poder de la vida, en el Espíritu de resurrección. Este es el tiempo en el cual la iglesia se va a levantar para terminar juntamente con Cristo la obra que Él comenzó. Él dijo: yo en el hoy y mañana echo fuera demonios, hago curaciones. Y el Señor dice: pero en mi tercer día termino mi obra. Nosotros somos la iglesia del tercer día. Somos la iglesia que va a manifestar la vida de Cristo, el poder de Cristo, la gloria de Cristo, la gracia de Cristo, la sabiduría de Cristo, la vida del Espíritu. Aleluya. No es para quedarse muerto, es para que Cristo sea glorificado, manifestado en tu vida. Se va a levantar una iglesia con vestiduras de santidad, una iglesia sin levadura, una iglesia que no es híbrida, una iglesia que no está mezclada, la iglesia que se comió el cordero, la iglesia que se comió el pan bajado del cielo y las hierbas amargas, que es la cruz de cada día, es el sufrir por causa del reino hasta que el Señor venga. Lo que haya que sufrir es pasar por los momentos en los que el Señor te exige hacer su voluntad y tú dices: amén, Señor. Y le dices al Señor: yo te amo, yo te glorifico, Señor. Yo declaro sobre tu vida que viene un avivamiento del Espíritu, que viene una revelación nueva de Cristo, que te vas a enamorar del Señor como nunca antes, que vas a comer del pan bajado del cielo todos los días, a cada instante, a cada momento, aún en los momentos cuando tú no sabes qué hacer, aún en los días en los que estás desesperado, pasando por en medio de una tribulación, de cualquier angustia, de cualquier prueba. Pero declaro y profetizo que en esos días el Señor te levantará, te abrirá las puertas, porque no estás mezclado, porque no tienes levadura. Aleluya. Declaro en el nombre de Jesús que todas las riquezas a las cuales renunciaste, como lo hizo Moisés, por causa de la excelencia de Cristo, yo declaro que el Señor abrirá puertas y Él traerá los recursos que te hagan falta, y no te faltará comida ni vestido, no te faltará calzado, no te faltará casa, no te faltará nada de lo que tú necesitas, que culminarás la obra, culminarás este llamamiento eterno. Abre, Señor, la mente de tus hijos, el corazón de tus hijos. Declaro que se te revela el propósito, el plan de Dios para tu vida, y que te vas a enamorar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Aquello que no conoces te será revelado, aquello que no entiendes lo entenderás, y aquello que no puedas entender todavía, seguirás caminando confiadamente, creyendo que si Dios lo dijo, Él lo hará, y que Él a su tiempo manifestará su gloria en todo aquello que te ha dicho. Declaro que las promesas de Dios se van a manifestar en tu casa, en tus hijos, en tu marido, en tu esposa, en tus familiares, en todo. Declaro en el nombre de Jesús que la gracia del Señor fluirá y correrá como ríos de agua viva desde tu interior, que se manifestará la unción de Dios, la gracia de Dios, que cuando tú hables será Cristo hablando, que cuando ponga las manos gente sanará, y habrá milagros y habrá resurrecciones, pasarán de muerte a vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Rey, póngase de pie, celebre conmigo, aleluya, y dele a Dios toda la gloria. Te amo, Señor, te amo, te amo. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com.
Camino, verdad y vida.